Hay una mentira que nos enseñaron en la escuela. Nos dijeron que durante siglos los seres humanos creyeron que la Tierra era plana, que vivían con miedo de llegar al borde del mundo y caer al vacío, y que fue Cristóbal Colón, en 1492, quien demostró que eso era falso. Es una historia hermosa, limpia, con un héroe claro y una fecha precisa. Y es completamente falsa. La verdad es que los griegos sabían que la Tierra era redonda más de 2000 años antes de que Colón zarpara de España. No lo sospechaban, no lo intuían, lo sabían con certeza matemática, calculada con una precisión que hoy, con satélites y tecnología espacial, nos deja sin palabras. Y el hombre que lo demostró no era un explorador, no era un navegante, no tenía barcos, ni ejércitos, ni financiadores reales. Era un bibliotecario. Su nombre era Eratóstenes de Cirene, y un día del año 240 a.C., mientras revisaba documentos en la biblioteca más grande del mundo antiguo, leyó algo que a cualquier otra persona le habría parecido una curiosidad menor. Pero a Eratóstenes le cambió todo, porque en ese momento, con un palo, una sombra y la luz del sol, calculó la circunferencia de la Tierra, con un margen de error de menos del 2%. Esta es su historia. El hombre detrás del número. Para entender lo que hizo Eratóstenes, primero hay que entender quién era. Nació alrededor del año 276 a.C., en Cirene, una ciudad griega en lo que hoy es Libia, en el norte de África. Desde joven mostró una curiosidad que no respetaba fronteras entre disciplinas. Estudiaba matemáticas con la misma pasión con la que estudiaba poesía. Escribía sobre astronomía y también sobre historia. Sus contemporáneos lo apodaban con una mezcla de admiración e ironía. Lo llamaban Beta, la segunda letra del alfabeto griego. No porque fuera mediocre, sino porque era el segundo mejor en absolutamente todo. Era el segundo mejor matemático de su época, el segundo mejor geógrafo, el segundo mejor poeta, el segundo mejor filósofo. Ser el segundo mejor en todo, en el mundo intelectual de la Grecia antigua, era ser extraordinario. Pero a sus contemporáneos les resultaba imposible no notar que nunca parecía alcanzar la cima en ningún campo particular. Un día, mientras revisaba los documentos de la biblioteca, Eratóstenes encontró un informe procedente de la ciudad de Siena, hoy conocida como Asuán, en el sur de Egipto. El informe describía algo que los habitantes de Siena observaban cada año, el día del solsticio de verano, el día más largo del año. Al mediodía exacto de ese día, los pozos de Siena no tenían sombra. El sol se posicionaba tan directamente sobre la ciudad que sus rayos descendían en línea perfectamente vertical, iluminando el fondo de los pozos sin dejar ningún ángulo de sombra. Y los obeliscos, las columnas, los árboles tampoco proyectaban sombra alguna. Para la mayoría de las personas, esto habría sido una curiosidad local, una rareza geográfica digna de mención en una conversación, pero no de mayor análisis. Para Eratóstenes fue algo completamente diferente. El rey Ptolomeo I, fundador de la dinastía que gobernaba Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, había ordenado algo sin precedentes: reunir en un solo lugar todo el conocimiento escrito del mundo conocido, todos los textos, de todas las culturas, en todos los idiomas. Sus sucesores continuaron el proyecto con una dedicación que rozaba la obsesión. Se cuenta que todos los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría eran requisados temporalmente para copiar cualquier texto que llevaran a bordo, que se enviaban emisarios a los rincones más remotos del mundo conocido para comprar, copiar o directamente confiscar manuscritos. En tiempos de Eratóstenes, la biblioteca albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, una cifra que no volvería a alcanzarse en ninguna otra institución humana durante más de 1000 años. Eratóstenes vivía rodeado de todo el conocimiento que la humanidad había acumulado hasta ese momento, y lo leía todo.
la carta que cambió la historia. Porque él sabía algo que transformaba esa observación en una ventana hacia una verdad mucho más grande. Sabía que en Alejandría, ese mismo día, al mismo mediodía exacto, los obeliscos sí proyectaban sombra. Una sombra pequeña, casi imperceptible, pero real. Y si los rayos del sol llegaban verticalmente a Siena, pero en un ángulo ligero a Alejandría, en el mismo instante del mismo día, significaba algo que solo era posible explicar de una manera. La superficie de la Tierra era curva. El experimento más elegante de la historia. Eratóstenes no necesitaba viajar al espacio para confirmarlo. No necesitaba circunnavegar el planeta. No necesitaba ningún instrumento sofisticado que su época no pudiera proveer. Eratóstenes tomó su cálamo, trazó los números en un papiro y llegó a una cifra. La circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 252.000 estadios griegos. Traducido a kilómetros modernos, esa cifra equivale a entre 39.000 y 46.000 kilómetros, dependiendo de qué versión del estadio griego se utilice para la conversión. La cifra real, medida hoy con satélites de precisión milimétrica, es de 40.075 kilómetros. El margen de error de Eratóstenes fue de menos del 2%, con un palo y una sombra. Lo que esto significaba: el cálculo de Eratóstenes no era solo matemáticamente correcto, era conceptualmente revolucionario. Solo necesitaba 3 cosas: el Sol, una vara vertical clavada en el suelo de Alejandría y la distancia conocida entre Alejandría y Siena. El día del solsticio de verano, al mediodía exacto, midió el ángulo de la sombra que proyectaba una vara vertical en Alejandría. El ángulo era de 7,2 grados. Ahora venía la matemática, y aquí es donde Eratóstenes demostró que su mente no era simplemente brillante, era extraordinaria. Si la Tierra es una esfera, razonó, entonces la diferencia angular entre 2 puntos de su superficie corresponde proporcionalmente a la distancia entre esos puntos. 7,2 grados representa exactamente una 50ª parte de los 360 grados de un círculo completo. Si la distancia entre Alejandría y Siena era de 5.000 estadios griegos, entonces la circunferencia total de la Tierra debía ser 50 veces esa distancia. 250.000 estadios. Significaba que la Tierra tenía un tamaño concreto y medible, que no era infinita ni misteriosa en sus dimensiones, que era un objeto físico en el espacio, con una geometría definida. Significaba que los océanos desconocidos que se extendían más allá del mundo conocido tenían límites calculables, que si uno partía hacia el oeste desde las costas de Europa y seguía navegando, eventualmente llegaría a algún lugar. Significaba, en resumen, que el mundo era navegable en su totalidad. Eratóstenes fue más lejos. Usando sus cálculos como base, creó el primer mapa del mundo conocido que incluía líneas de latitud y longitud. Introdujo el concepto de zonas climáticas basadas en la geometría esférica del planeta. Calculó la inclinación del eje terrestre con una precisión que no sería superada durante siglos. Y escribió todo esto en una obra llamada Geográfica, en la que acuñó la palabra geografía, que usamos hasta hoy. Y cuando el renacimiento del saber griego llegó a Europa a través de las traducciones árabes, llegó demasiado tarde para reescribir la narrativa popular que ya había asignado a Colón el papel de descubridor de la esfericidad terrestre. Colón, por cierto, sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Todos los navegantes de su época lo sabían. El debate de 1492 no era sobre si la Tierra era plana o redonda. Era sobre si la circunferencia calculada por los herederos de Eratóstenes hacía posible cruzar el Atlántico con las provisiones disponibles. Muchos cartógrafos pensaban que no. Colón pensaba que sí. Y tuvo suerte de que América estuviera en el camino, porque si no lo hubiera estado, habría muerto en el océano. Los últimos años. Eratóstenes vivió hasta los 80 años aproximadamente, una edad avanzada para la antigüedad. Pasó décadas como director de la El olvido. Entonces, si todo esto era conocido 240 años antes de Cristo,
¿Por qué durante siglos se enseñó que Colón fue el primero? La respuesta es tan humana que resulta dolorosa. El conocimiento de Eratóstenes no desapareció de un día para otro. Durante siglos, los geógrafos y astrónomos griegos y romanos trabajaron sobre sus cálculos. El astrónomo Ptolomeo, que vivió 4 siglos después, los refinó. Los navegantes del Mediterráneo los utilizaban como referencia. Pero con la caída del Imperio Romano de Occidente y la fragmentación del mundo antiguo, enormes cantidades de conocimiento griego se perdieron o quedaron confinadas en monasterios y traducciones árabes inaccesibles para la mayoría de Europa. La Iglesia medieval no enseñaba que la Tierra era plana de manera oficial, como a veces se simplifica, pero el conocimiento sofisticado de la geometría esférica terrestre dejó de circular en el mundo europeo cotidiano durante siglos. Biblioteca de Alejandría, rodeado de los textos que amaba, continuando su trabajo en matemáticas, astronomía, geografía y literatura. Hacia el final de su vida, su vista comenzó a fallar. La ceguera progresiva que lo fue consumiendo no era solo un deterioro físico. Para un hombre cuya vida entera había sido leer, observar y comprender el mundo a través de sus ojos, perder la vista significaba perder la única herramienta que verdaderamente le importaba. Según cuenta la tradición, Eratóstenes eligió dejar de comer. No por desesperación, no por locura, sino como una decisión deliberada de un hombre que había vivido por y para el conocimiento y que consideraba que una vida sin poder acceder a él ya no era la vida que quería vivir. Murió alrededor del año 194 a.C. Sus obras originales no sobrevivieron. Lo que sabemos de su trabajo llegó a través de citas y referencias de otros autores griegos y romanos que lo estudiaron, lo admiraron y construyeron sobre sus fundamentos. El saber no avanza siempre gracias a grandes expediciones, ni a recursos ilimitados, ni a tecnologías revolucionarias. A veces avanza porque alguien lee un documento que todos los demás habrían ignorado. Porque alguien conecta 2 observaciones que nadie más había puesto juntas. Porque alguien se niega a aceptar que una curiosidad menor no merece una explicación mayor. Eratóstenes vivió hace 2200 años, y la Tierra que midió con su palo y su sombra sigue teniendo exactamente la circunferencia que él calculó. Hay algo profundamente hermoso en eso. Un hombre, una vara, una sombra, y la verdad entera del mundo. Eratóstenes midió la Tierra con un palo y una sombra, sin satélites, sin computadoras, sin instrumentos de precisión que usó como referencia, solo con la capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. ¿Por qué una vara proyecta sombra en Alejandría, pero no en Siena al mismo tiempo? Esa pregunta, que cualquiera podría haber hecho y casi nadie habría perseguido, contenía dentro de sí la forma completa del planeta que habitamos. Su historia nos dice algo sobre la naturaleza del conocimiento que todavía vale la pena considerar.